Incluso las enfermedades son un instrumento divino para purificarnos, para acercarnos a Dios, para acercarnos a Jesús, tal como aparece en esta historia. Entonces, vamos a ver estas dos historias de estas dos personas que aparecen acá junto a la aflicción de su familiar. Porque cuando una persona está enferma, Dios no solo trata con la persona enferma, sino con su familia, con los que están alrededor. Y vamos a ver en el caso de la niña, la hija de Jairo, cómo Jairo estaba angustiado, estaba pasándola muy mal. Y Jesús también va a tratar con él. Vamos a ver el primer versículo, en el versículo 21. Veamos el primer episodio, que es el tema de la familia de Jairo. Versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Lo primero que llama la atención es que este hombre era un principal de la sinagoga. ¿Eso qué significa? Que Jairo estaba relacionado con la religión organizada de aquel entonces y estaba íntimamente relacionado con fariseos y escribas. De manera que Jairo no estaba identificado con Jesús, sino con el equipo contrario, con los fariseos y escribas. ¿Se recuerdan ustedes que en los primeros capítulos hemos visto cómo Jesús ha tenido diferencias, discusiones con los fariseos y escribas? De manera que no era natural que un hombre que estaba tan cercano a fariseos y escribas buscara a Jesús, porque Jesús era el enemigo de escribas y fariseos. Jairo era una persona de buena reputación, una persona pudiente, tenía una buena posición social. Los principales de la sinagoga eran elegidos por votación, de manera que Jairo tenía cierto liderazgo en la comunidad. Era una persona que tenía posibilidades, era una persona que tenía estudios. Y contraste a la mujer de flujo de sangre. Esta mujer estaba en otra condición social, que veremos en un momento, pero no importa en qué condición social nos encontremos. Si hay algo que realmente es para todos y tarde o temprano nos vamos a encontrar, es el tema del dolor. Y no importa, el dolor y el sufrimiento no ve clase social, no ve estudios, no ve si es niño, si es joven, si es adulto. El dolor tarde o temprano llega a nuestras vidas. Y a Jairo le tocó. Así es que cuando Jairo sale corriendo públicamente a pedirle ayuda a Jesús, él estaba poniendo en riesgo muchas cosas: su trabajo, su reputación. Él estaba poniendo en riesgo a su familia incluso. Porque identificarse con Jesús le podía costar todo. ¿Se recuerdan cuando en el Evangelio de Juan Nicodemo va a buscar a Jesús? Él era un principal entre los judíos. Él lo tuvo que hacer de noche porque no quería que nadie lo viera. Pero Jairo lo hace públicamente. La pregunta es, ¿qué hizo que Jairo saliera corriendo a buscar a Jesús? Que pusiera en riesgo su reputación y su trabajo. La respuesta está en el versículo 23. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aquí encontramos la razón. Su hija estaba gravemente enferma. El Evangelio de Lucas nos dice que era su única hija. Y también nos agrega otro detalle: tenía 12 años. Una niña de 12 años. Un padre haría lo que fuera por su hija, ¿no es cierto? Un padre lucha por sus hijos. Y Jairo sabía que buscar a Jesús en esta condición podía costarle todo, pero a él no le importó. Así es que vemos que las enfermedades son un instrumento divino para acercarnos a Jesús. Jairo quizás nunca apareciera en la historia bíblica si no fuera porque su hija estaba enferma. Algunas veces pensamos que este mundo sería mejor si Dios quitara todas las enfermedades. Pero ¿saben que este mundo sería peor si eso ocurriera?
Porque si a pesar del dolor que existe hoy a través de las enfermedades, todavía endurecemos nuestro corazón, seguimos siendo indiferentes a Dios, ¿se imagina que no existiera? Dios usa el dolor para enseñarnos, para humillarnos. Dios usa el dolor para acercarnos a Él. ¿Se recuerda aquella frase de Martín Lutero, el gran reformador? 3 cosas necesita el cristiano: orar, leer y sufrir para crecer en su vida cristiana. Jairo ahora está en una condición crítica y difícil. Versículo 24, vean la reacción de Jesús. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Es interesante, hermanos, cómo Jesús atiende el clamor de Jairo. Cómo Jesús deja a las multitudes por atender a una persona en particular, a una persona específica. Jesús deja la multitud que está afanada en recibir un beneficio personal para atender a una persona en particular. Pero también las multitudes son un pequeño obstáculo. Cuando nosotros hoy tenemos una emergencia, tenemos ambulancias que encienden una sirena para que la multitud se quite. En aquel entonces no tenían una sirena. Dice que Jesús quería ir a ayudar a Jairo, pero las multitudes le apretaban. Recuerdan que en Marcos las multitudes son como un estorbo para que Jesús pueda hacer su ministerio. Y aquí las multitudes apretaban a Jesús para que Él llegara prontamente. Pero algo inesperado ocurre. Tenemos la historia de Jairo y ahora se introduce en esta historia la historia de la mujer con flujo de sangre. Esta es una historia dentro de una historia. Pareciera un paréntesis, porque aparece esta mujer, versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Hay algo que va a detener a Jesús. Y piensen en Jairo, hermanos. Él quiere que Jesús llegue lo más rápido posible a su casa. Y entre la apretazón de la multitud, de repente Jesús se va a detener. Pónganse por un momento en los zapatos de Jairo. Jairo decía, yo quiero que ya llegue, pero Jesús se va a detener a ver a esta mujer. Y curioso, porque encontramos en los evangelios paralelos, en el evangelio de Lucas, que esta mujer tenía cerca de 12 años de padecer de flujo de sangre. Y la hija de Jairo también tenía 12 años. Es decir, cuando la hija de Jairo nació, esta mujer empezó a estar enferma. Lo cual nos dice, hermanos, que la historia de Jairo es la historia de la mujer. Están interconectadas. La historia de usted es mi historia. No podemos decir, es la historia de otra persona, ¿qué me importa? Porque el sufrimiento de uno tarde o temprano va a afectarnos a nosotros. Porque somos una sola comunidad. Y aquí vemos cómo estas dos historias se entrelazan y Jesús va a hablarle a esta mujer, va a tener un tiempo con ella. Versículo 26. Veamos la historia difícil de esta mujer. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Si bien es cierto la medicina de aquel entonces, no estaba tan adelantada como hoy, esta mujer había gastado todo en los médicos. Hermanos, al final la salud no está en los médicos, no está en la medicina. Uno puede tener a los mejores médicos, los mejores medicamentos. Dice Job, capítulo 5, verso 18, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Usted puede tener a los mejores médicos,
a los mejores medicamentos, pero la palabra final la tiene el Señor. Dice Deuteronomio 32, 29, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Y Ana en su oración dijo, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie puede decir, yo tengo salud porque yo sí me cuido, porque yo sí hago ejercicio, porque yo sí guardo dieta. Nadie es fuerte por su propia fuerza. Es Dios. Y esta mujer había intentado todo, gastado todo. Ahora, el cuadro de esta mujer es realmente difícil porque su enfermedad, flujo de sangre, traía consecuencias no solamente físicas, sino también sociales y religiosas. ¿Sabe por qué? Porque la ley del Antiguo Testamento enseñaba que una mujer con flujo de sangre quedaba impura, no solamente ella, sino lo que ella tocaba. ¿Se imaginan el estigma que eso pasaba, hermanos? Esta mujer había vivido por 12 años siendo impura, no podía ir al templo para adorar a Dios, no podía ofrecer sacrificios, no podía presentarse delante del sacerdote. El texto no nos dice si tenía familia, pero si tenía esposo, no podía tocarlo porque lo dejaba impuro cada vez que ella estaba viviendo así. Para ver un poquito el cuadro, veamos lo que el libro de Levítico dice de una mujer con flujo de sangre en la ley ceremonial en el Antiguo Testamento. Cuando una mujer tuviere flujo de sangre, su flujo fuere de su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama, lavare sus vestidos y después de lavarse con el agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiese sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Y la mujer, cuando le siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. ¿Qué cuadro más difícil? ¿Usted se imagina ser una persona inmunda por 12 años? No poder tocar a su esposo, no poder tocar a sus hijos. Por eso esta mujer estaba desesperada. Y los médicos la habían desahuciado. Ya no había cura para ella. Hasta que llegó Jesús. Este cuadro tan difícil nos enseña que no hay persona más desahuciada que no sea alcanzada por Jesús. No hay persona con un cuadro y un diagnóstico más difícil al que Jesús no pueda alcanzar. Y esta mujer entonces va a buscar en su desesperación a Jesús. ¿Qué chance había de que Jesús la atendiera? Jesús iba por la hija de Jairo. Había una gran multitud. Pero ella escuchó de Jesús. Y eso cambió todo, hermanos. Porque la fe es activa. Y la fe nos hace ver más allá de nuestras circunstancias. ¿Sabe que esta mujer pudo haber dicho, no, la voluntad de Dios es que yo muera así? La voluntad de Dios es que yo tenga flujo de sangre toda mi vida. Yo pienso, hermanos, lo más terrible en una enfermedad, y lo digo por mi propia experiencia ahora que estoy pasando por la enfermedad, lo más difícil de una enfermedad es la situación emocional.
Cuando la enfermedad deja de estar en el cuerpo y se pasa al corazón y a la mente. Pero yo pienso en esta persona, 12 años, la tortura psicológica, emocional que ella tenía. Dios no te ama a ti. Y de hecho se veía como una maldición tener una enfermedad en el siglo I. Diciendo, Dios no te ama, Dios te está castigando porque tú eres una pecadora. ¿Se recuerdan a aquella persona que también estaba enferma? Los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque esa era la filosofía que se tenía. Una enfermedad viene porque tú seguramente tienes un pecado y seguramente has hecho algo, por eso Dios te está castigando. ¿Se imaginan la tortura psicológica, emocional que esta mujer tenía por 12 años? La fe mueve montañas. Fíjense lo que hace esta mujer. En el versículo 27, ahí en su Biblia. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. La fe nos hace hacer cosas. La fe nos hace no acomodarnos a nuestras circunstancias. Y fíjense, hermanos, el contraste entre Jairo y esta mujer. Jairo va públicamente a buscar a Jesús. Esta mujer, por su condición, tiene que ir por detrás. Jairo puede darse el lujo de decirle delante de toda la multitud, ven a ayudarme. Pero esta mujer sabe que ella está arriesgando su vida porque no le es lícito tocar a un rabino en semejante condición. Pero aparte, hermanos, ella arriesga su vida porque Jesús está rodeado de una gran multitud. ¿Y usted sabe qué puede pasar? ¿Recuerda lo que ha pasado en grandes conciertos, en grandes aglomeraciones? La gente muere aplastada por la multitud. Pobrecito aquel que se tropezare donde hay una gran multitud, esta avalancha de personas le va a pasar encima. Esta mujer se arriesga a que la multitud la aplaste. Se arriesga a ser apedreada al reconocer que es una mujer. ¿Quién no conocía de su enfermedad? 12 años. Pero ella se arma de valor, de fe. ¿Y saben qué dice? No lo voy a tocar a él. No necesito tocar al maestro. Tan solo con el borde de su manto. Esta mujer tenía una teología débil, pero una fe fuerte. Esta mujer no tenía una teología y una doctrina completa. Tenía una doctrina débil, porque no es el manto, es la persona de Jesús. Pero tenía una fe fuerte. Jairo quería las manos de Jesús sobre su hija. A esta mujer le bastaba el borde de su manto. Ella se acerca a Jesús. ¿Cómo le hizo para llegar a Jesús en medio de toda la multitud? Se arriesgó. Y vean lo que pasa en el versículo 29, en su Biblia. Y enseguida, cuando ella toca el borde de su manto, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Noten, hermanos, lo que los médicos no pudieron hacer en 12 años. Jesús lo hizo en un instante. ¿Sabe cuánto había gastado ella en médicos? Jesús lo hizo gratis. En un instante, el poder de Jesús restauró sus órganos, restauró su cuerpo. Y ella fue sana de aquel azote. ¿Qué hizo esta mujer? Se acercó a Jesús. ¿Sabe qué tenemos que hacer cuando estamos enfermos? Acercarnos a Jesús.
en fe. La ley decía que cuando una persona inmunda tocaba a alguien, lo hacía inmundo. Pero Jesús no puede quedar inmundo. Jesús revierte eso. Cuando la persona inmunda toca a Jesús, Jesús santifica y purifica a la persona inmunda. Todo aquel que tocó a Jesús. Ahora me llama la atención, hermanos, porque no solo la mujer tocó a Jesús, ¿cierto? Toda la multitud. Y Jesús va a preguntar, versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Hermanos, me llama mucho la atención este versículo porque toda la gente estaba tocando a Jesús, lo apretaban. Pero ¿sabe cuál fue la diferencia? Es que alguien lo tocó con fe. De nada sirve estar cerca de Jesús si no tenemos fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y miren qué interesante, Jesús sabía quién lo había tocado. Pero dice: ¿quién me ha tocado? Esta mujer que quería que todo estuviera en secreto, Jesús lo va a hacer público. Porque si hay algo, hermanos, que toca a Jesús, es la fe. A Jesús no le impresiona que usted se sepa la Biblia de memoria. A Jesús no le impresiona: es que yo ayuno 2 veces por semana, hasta tengo gastritis. Eso no le impresiona. A Jesús no le impresiona que estemos todo el día en la iglesia, que hagamos ministerio, que hagamos esto, que hagamos y hagamos y hagamos. Hay algo que a Jesús lo impresionó solamente 2 veces en el Evangelio. No le impresionó el templo también. Los discípulos le dijeron: mira, Señor, este templazo que tenemos. Y Jesús les dijo: no quedará piedra sobre piedra. ¿Sabe qué impresiona a Jesús? Que lo deja maravillado. Es la fe. ¿Y sabe qué lo deja maravillado? La falta de fe. Solo 2 veces Jesús se asombró. Cuando vio la fe del centurión. Él le dijo, mandó a pedirle ayuda: mi siervo está enfermo. Jairo quería las manos de Jesús. La mujer con flujo de sangre quería el manto de Jesús, pero Jairo no quería ni siquiera nada, solo una orden. Y cuando el centurión, se enteró que Jesús iba a su casa, dijo: ¿cómo? Jesús, no, mándele a decir que no hay necesidad que venga, solo que dé la orden. Y cuando llegaron los siervos del centurión, pararon a Jesús y le dijo: detente. Nuestro amo dice que no te molestes, ni siquiera en ir. Solo da la orden, porque él dice que él tiene soldados y le obedecen. ¿Cuánto más tú? ¿Y sabe qué dijo Jesús? ¡Wow! Ni aún en los evangélicos se ha hallado tanta fe, dijo Jesús. Hermanos, eso sí lo maravilló. Pero también lo maravilló la falta de fe. La próxima semana entramos en Nazaret. Jesús va a su propio pueblo. A su propio pueblo donde creció su infancia. Y no creyeron en él. Y Jesús dice que se maravilló de su falta de fe. Así es, hermanos, que si nosotros queremos llegar a Jesús, tenemos que hacerlo con fe. Él no quiere que esto se quede en secreto. Así es que, ¿quién me ha tocado? Dice el versículo 33. Entonces la mujer, hermanos, vean la fe de esta mujer. Temiendo y temblando. Usted sabe que cuando usted hace algo malo, algo que tal vez no está muy bien, y de repente, bueno, no sé, cuando uno no está acostumbrado a hacer cosas malas, ¿verdad? No sé si le ha pasado cuando está en migración o cuando va a algún lugar y uno dice: pero estoy bien, ¿verdad? Yo no he hecho nada malo, pero uno se pone nervioso, ¿verdad? La otra vez un gatito se murió aquí enfrente.
y iba a ser, creo que era sábado o viernes, y tocaba culto. Y ese gatito apestaba. Aquí vino a morirse. De plano quería entrar a la iglesia para ponerse a cuentas, pero se murió ahí en la calle. Y apestaba, hermanos. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, hay que irla a tirar a algún lugar. Como pudimos, lo metimos en una caja. Hermanos, estuvimos como media hora en la capital. ¿Dónde lo tiramos? No nos animábamos a tirarlo en ningún lugar. Yo estaba pendiente el otro día, si no salía yo en Telediario, Noticiete. Es que ahora no se sabe, ¿verdad? Yo decía, pero se va a venir el Ministerio Público a buscarme. Uno se siente así cuando sabe que uno ha hecho algo que tal vez no está muy bien. Alguien dirá, hermano, ¿por qué no lo enterró en el jardín? Bueno, no creo que había sido buena idea, ¿verdad? Enterrarlo aquí en el jardín. Pero cuando Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Yo digo que esta mujer, su corazón, su presión. Cuando Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Ella sabe que se ha metido en un gran problema. Y el texto dice, temblando y temiendo, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hermanos, vean el valor de esta mujer. En lugar de salir corriendo, hizo lo correcto. Si hay algo que tenemos que hacer cuando estamos enfermos, número 1 es correr a Jesús, no a un médico. Hay que ir a los médicos, no estoy diciendo que no, pero primero tú debes correr a Jesús. Y 2, decirle toda la verdad. Que no hayan mentiras en nuestro corazón. Qué valor el de esta mujer. No salió corriendo. Pese a saber lo que le podía venir encima, le dice la verdad. Y hermanos, el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuánto más si decimos la verdad? Versículo 34. La respuesta de Jesús. 4 elementos, hermanos, vean la respuesta. Versículo 34. Y él le dijo, ¿qué le dijo? Lo primero, hija. Usted sabe, hermano, lo que implicaba para una persona de 12 años ser inmunda, no poder ir a adorar a Dios, no poder ofrecer sacrificio, recibir de parte de Dios este nombre, hija. Nadie le decía hija a una mujer que había pasado 12 años. Lo primero que Jesús hace es manifestarle su amor, recibirla en casa. Luego le dice, tu fe te ha hecho ¿qué? Salva, le da salvación. Esta mujer solo iba por algo físico y Jesús le da algo más grande, le da algo mejor. Y luego le dice algo, hermanos, que todos nosotros buscamos. Note que todavía no hay salud, todavía no llega al tema de la salud. Primero le dice hija, le muestra amor, le muestra identidad. Segundo le dice tu fe te ha salvado. Y luego le da algo que usted y yo necesitamos, algo que la salud no puede hacer. Ve en paz. Hermano, ¿usted sabe lo que eso significa? Hay cosas que la salud, hay gente muy saludable, hermanos, que no tiene paz. Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Y de último le dices, queda sana de tu azote. Todo el paquete que recibe esta mujer. Por haberse acercado a Jesús, por correr el riesgo, porque vio su fe y vio su corazón para decir toda la verdad. ¿Y qué está haciendo Jairo ahorita, hermanos? Tronándose los dedos. Jairo dice, ¿pero qué? ¿Por qué Jesús no la deja? Esta mujer no se va a morir ahorita y Jairo está ahí. Y volvemos a la historia de Jairo. Y llega la noticia que ningún papá quiere recibir. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, ¿con quién? Con la mujer. Vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto.
no molestes más al maestro. Queridos padres, ¿pueden ponerse ustedes un momento en el zapato de Jairo? Varias cosas notamos aquí. Primero, ¿no será Jesús un poco imprudente en esta historia? Piensen por un momento, si usted fuera médico y usted está atendiendo a sus pacientes y viene una mujer que padece de una enfermedad crónica, no se va a morir. Y usted entra con su hija en brazos, doctor, mi hija se está muriendo. Y el doctor dice, espere su turno, por favor, siéntese ahí. A ver, señora, venga usted para acá. Bueno, eso parece a los hospitales de Guatemala, ¿verdad? Usted está muriendo ahí. No, doctor, pero mi hija se está muriendo. No, espere su turno. Y atiende a una mujer que tiene 12 años y en lo que está atendiendo a la mujer se muere la niña. ¿Qué pensaría usted del doctor? ¿Qué es prioridad en ese caso? ¿Una mujer que tiene una enfermedad crónica o una niña que se está agonizando? Humanamente hablando, la niña tiene prioridad. Pero hermanos, Dios no se mueve por lo que a nosotros nos parece prioridad. Es más, Jesús intencionalmente se queda allí. A Jesús, voy a usar esta frase, no me malinterprete, a Jesús le encanta llegar tarde. El caso de Lázaro. Le mandaron a decir, Jesús, al que tú amas, está enfermo. Lázaro era súper amigazo de Jesús. Él comía en la casa de María y Marta. Tenía unas hermanas, tenía Marta que cocinaba súper re bien porque siempre estaba afanada y cocinando, ¿verdad? María, que escuchaba a Jesús. Así es que le mandan a decir, Lázaro, el que tú amas, tu mejor amigo. Y de hecho toda la comunidad cuando Jesús llora por Lázaro dice, miren cuánto le amaba. Y a Jesús, entre comillas, le encanta llegar tarde. Y digo entre comillas porque Jesús no llega tarde. Llega cuando tiene que llegar. Es a nosotros que nos parece que llega tarde. Cuando Jesús va allí con Jairo, Jesús no prende su sirena porque, ¡ay, quiero llegar rápido! Jesús no se mueve, hermanos, en el tiempo de nosotros. Él se mueve en el tiempo de Dios. A veces nosotros queremos que Jesús nos siga el paso, ¿verdad? Miren lo que Jesús le dice a este padre tribulado, verso 36. Antes de irnos al verso 36, antes de irnos, es que Jairo está recibiendo mucha presión, porque Jairo está viendo lo que Jesús le dice a esta mujer y le dice, queda sana de tu enfermedad. Y le vienen a decir, tu hija se murió. Hay un golpe muy fuerte cuando uno ve que Jesús sana a otras personas, pero no sana a mi familiar. Y nosotros porque conocemos la historia, pero Jairo, pónganse en los zapatos de Jairo. Sanó a esta mujer y por culpa de esta mujer se murió mi hija. Vean toda la presión. Y es que cuando alguien muere, hermanos, uno empieza a echarse la culpa. Si hubiera mejor ido con tal, o si hubiera hecho esto. Y Jairo pudo haber empezado a echarse la culpa. Pero aprendemos de Jairo lo siguiente. Vean el versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, hermanos, vean este versículo, no temas, cree solamente. ¿Qué es lo que Jesús le dice a los que están sufriendo, a los que están pasando por una situación difícil? No temas, cree solamente. El mandamiento no temas es el mandamiento que más se repite en la Biblia. Se lo dijo a Josué, no temas ni desmayes. Cree solamente. Hermanos, cuando uno pasa por una enfermedad o por un dolor, lo primero que salta naturalmente no es la fe, lo que salta es la duda. Y Jesús nos dice, no temas, no te llenes de miedo, cree solamente.
Las malas noticias pueden convertirse en buenas noticias. El peor momento de nuestra vida puede convertirse en el mejor momento. En Jesús, lo malo puede transformarse en bueno. Atrás del tu hija ha muerto, había algo grande que Jesús quería hacer. Versículo 37. Jesús se deshace de la multitud y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, su círculo cercano. Verso 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Versículo 41. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Aquí hay algo muy especial. Jesús usa estas palabras en arameo. Talita cumi. Talita era una forma de decir niñita, era un diminutivo. Nenita o niñita. El texto dice que Jesús toma la mano de la niña. Ella estaba muerta. Jesús no quiere shows. Él saca a todos. Él no quiere protagonismo. Y solo deja al padre y a la madre y a sus tres más cercanos. Y toma a la niña. ¿Saben? La niña estaba muerta. Eso significa que no la podía tocar porque estaba inmunda. La ley decía que no podía tocar, un judío no puede tocar a una persona muerta. Pero Jesús tocó al endemoniado gadareno que estaba impuro. Jesús tocó a la mujer que estaba impura y ahora toca a esta niña que está muerta. Y eso tiene un significado especial. Porque Jesús nos tocó a nosotros cuando éramos impuros. Y le dice: Talita cumi, niñita. Hermanos, la palabra de Dios es tan poderosa que cuando Dios le habla, cuando Jesús le habla a los muertos oyen. ¿Quién estaba más complicada, la niña o la mujer de flujo de sangre? Bueno, la niña estaba muerta. Note que la niña no tenía fe. Bueno, uno dice, la mujer con flujo de sangre por lo menos tenía fe. ¿Qué tenía la niña? Ya no tenía nada, ni siquiera fe. Un muerto no puede tener fe. Pero tenía un papá que oraba por su hija. Tenía un papá que tenía fe, que no se rindió. El Evangelio de Mateo narra la historia a partir de la muerte de la hija. ¿Y saben qué dice en Mateo Jairo? Jairo va con Jesús y le dice: Señor, mi hija se murió. Pon tus manos sobre ella y vivirá. Marcos nos narra la historia antes. Y Marcos dice, cuando todavía estaba viva, Jairo le dice: mi hija está enferma, se va a morir. Tócala y va a sanar. Se muere su hija y Jairo dice: Señor, ya se murió, pero ve todavía, tócala y va a vivir. Jairo seguía clamando. Eso es fe, hermanos. ¿Por qué Jairo no se quedó de brazos cruzados? No, la voluntad de Dios es que mi hija se muera. No, ya se murió, pues un gasto menos por ahí en la familia, ¿verdad? No, porque la fe nos hace no acomodarnos a las circunstancias. Recuerda a Ezequías. Dios le dijo: ordena tu casa porque te vas a morir. Y Ezequías no se cruzó de brazos y le dijo: acuérdate de mí. Y pobre el profeta Isaías, ¿verdad? Porque le dice: no te vayas, anda a decirle que no se va a morir. Y el profeta Isaías puede preguntar: ¿por qué me mandan a decirle que se va a morir si no se va a morir? Porque, hermano, nuestras circunstancias son una prueba de fe. Benditas enfermedades, ¿verdad, hermanos? Bendito dolor que nos lleva a Jesús. Yo me pregunto, ¿qué pasa si la hija de Jairo no se enferma? ¿Sabe qué? Tal vez no estaríamos hablando de un tal Jairo que vivió en el primer siglo, que tenía una hija única.
Pero el dolor de Jairo ahora es medicina para mí. Su dolor, hermano, su enfermedad es medicina para otras personas. Un día Job, en la madrugada, lleno de llagas, rascándose con tejas, dice: ojalá alguien escribiera mi historia. Job, sí tenemos tu historia. Alguien la escribió, fue Dios. Y todos los que hemos pasado por el valle del sufrimiento, vamos al libro de Job y recibimos consuelo. Su dolor, su enfermedad, no se trata solo de usted, se trata de los que están alrededor de usted. Y ese dolor quiere llevarlo a Jesús. Charles Spurgeon decía: he aprendido a besar la ola, creo que la tengo aquí. Charles Spurgeon decía: he aprendido a besar la ola que me estrella contra la roca eterna. Aprendamos a besar el dolor y no verlo como una maldición, sino como una bendición, porque quiere Dios mostrarnos algo grande de su carácter. ¿Y qué pasó con la niña? Versículo 42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Verso 43. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. La niña se levantó. Y para prueba de que estaba sana, denle de comer. Una niña de 12 años. Termino con las siguientes aplicaciones, hermanos. Primero quiero darles algunas palabras a los que están pasando en este momento por un valle de enfermedad. No sé cuánto tiempo. Esta mujer tenía 12 años. Para los que están sufriendo o están pasando por una situación difícil, el mensaje para ustedes esta mañana es: no temas. Cree solamente. La diferencia la hizo la fe. No porque la fe sea, hermanos, la diferencia en sí. Es el objeto de la fe. ¿En quién estamos creyendo? Y es en Jesús. No estamos en manos de una enfermedad, en manos de un médico. Estamos en manos de Jesús. No temas, cree solamente. No podemos leer la Biblia como un libro que... eso hacía Jesús en el primer siglo. No podemos leer la Biblia pensando eso es lo que hacía Jesús antes. Jesús sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y no importa qué diagnóstico tengamos, por más difícil que sea, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero también quiero terminar hablándole a aquellos quienes sus familiares murieron y que parece que Jesús llegó tarde o no llegó. El mensaje para ustedes es el mismo: no temas, cree solamente. Cuando la niña estaba muerta y Jesús tomó su mano y Jesús le habló a la niña, ¿saben a quién fue la primera que esta niña vio? Cuando ella despertó, lo primero que vio fue el rostro de Jesús. Nuestros familiares que han muerto en Cristo, lo primero que vieron del otro lado de la eternidad fue el rostro de Jesús. Y nos sigue diciendo: cree, no temas. Lo que pasó con esta niña es una metáfora de lo que va a hacer con nuestros familiares, que Jesús los va a volver a levantar. Pero hay un versículo que dice, una frase, que cuando tú no puedas entender su mano, puedes confiar en su corazón. Cuando no entendemos la mano de Dios, podemos confiar en el corazón. Hay una cosa que Jesús le dijo a Pedro cuando Jesús lavó sus pies. Le dijo: Pedro, lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Hay cosas que en esta vida no la entendemos, pero lo vamos a entender después. Así es que hay esperanza para nosotros. Los héroes de la fe no son aquellos que reciben un milagro, sino aquellos que no lo recibieron, pero siguen creyendo.
Dice Hebreos 11, por la fe muchos recibieron a sus muertos. Y Jesús sabe cuándo va a llegar. Y va a llegar en su momento y en su tiempo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nuestro dolor y nuestro sufrimiento tiene un propósito en ti. Señor, ayúdanos a tomar esas palabras para nosotros. No temas, cree solamente. Si hay alguien, Señor, que está pasando por el valle del sufrimiento físico, fortalece su corazón. Fortalece su alma. Y si hay alguien, Señor, aquí que ha pasado por el sufrimiento de la muerte de algún ser querido, donde parece que Jesús no llegó, fortalece su fe, Señor. Un día volveremos a ver a nuestros familiares que han muerto en Cristo, que han sido tomados de la mano de Jesús y ya vieron el rostro de Jesús. Y entonces entenderemos todo, para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén.